Vamos entonces a recordar un poco cómo ha sido la historia de la iglesia aquí en Japón. La iglesia en Japón empieza con la llegada de San Francisco Javier y sus dos compañeros aquí a Japón. Este documento que estamos viendo ahora en la pantalla es la declaración del Papa de aquel momento, en 1540. Le dio a San Francisco Javier y a los que vinieran a esta zona del planeta, le dio como potestad, digamos, como no había obispos ni gente que estuviera a cargo de la misión aquí, ellos tenían la capacidad de empezar nuevas misiones, tenían un poco como un poder especial dado por el Papa. Esta pintura que es acá en Japón es muy conocida, es casi la pintura que todo el mundo conoce de Javier aquí en Japón. Fue pintada por un japonés cristiano, por supuesto. Se supone que en el 1620 por ahí. Javier ya era una persona conocida aquí en la cristiandad de Japón porque, claro, fue el pionero, el que empezó la misión. Vemos una carta de San Francisco Javier que se conserva en el Museo de los 26 Mártires en Nagasaki. Tengo que tener en cuenta que cuando Javier vino a Japón, por ejemplo, este mapa de Ortelius de 1570, o sea, unos 20 años después que Javier llegó a Japón, todavía en el mundo, en lo que se conocía de Europa en el mundo, Japón era una pequeña isla allí, casi como cayéndose del mapa, ¿no? Este mismo Ortelius es un mapa de toda Asia y también vemos que lo que dice Japón ahí al medio es apenas una parte de Honshu, de lo que es Japón. La parte de Okinawa se conoce bien, la parte de Kyushu un poco, y después ya está todo lo que Miyako, lo que sería la capital de aquel momento, entonces Kioto, era una pequeña islita. Toda la parte de Honshu está obviada, no está aquí presente en el mapa. O sea que eso era lo que se conocía en Europa de Japón, de toda Asia. Ya en el 1595, o sea, 50 años después de la llegada de Javier a Japón, ya hay un concepto de Japón mucho más cercano al nuestro. Tal detalle que Corea aparece como una isla, no como una península. Claro, en aquella época, cuando no había mapa aéreo, digamos, entonces había que escribir lo que se sabía. El Papa Gregorio XIII le encarga a los jesuitas misioneros de aquella época, ya esto después de la época de Javier, pero le encarga que empiecen a crear centros educativos, colegios, parroquias. Es una pintura imaginaria de este encargo del Papa Gregorio XIII. Dentro de lo que hizo el Papa con todas sus obras, en el grabado este de 1600, ya después que el Papa murió, se recuerdan las obras que él hizo. Y dentro de esta pintura, de todo lo que él hizo en el mundo, se rescata estos 5 cortes donde se habla de la venida de los que recibió a los embajadores, los niños que vinieron desde Japón, fueron a Roma en el 1585, y después las distintas instituciones educativas, ¿no? El colegio de Arima, de Funai, de Uzuki, de Asuchi, digamos. Ya veremos un poco más de esto. Cuando se habla de seminario, lo que sería ahora el seminario menor, hay que tener en cuenta que iba cambiando por la persecución, digamos. En el 1580 empiezan dos seminarios, uno en Arima y otro en Asuchi, o sea, uno en la parte de Kyushu, otro en la parte de Kioto, que después se va moviendo de acuerdo a las persecuciones. En el 1587 se unifica y después unificado como está, aún así va cambiando hasta que en 1614, cuando se expulsan todos los cristianos, pasa a Macao, se disuelve, no hay seminario hasta ya la época de Meiji, cuando vienen los misioneros franceses de Japón. Para tener una idea, esto eran los profesores del seminario en 1592, ya como vemos, era una muy buena cantidad, el número 145, o sea que había por lo menos esta cantidad de gente estudiando y también enseñando. Aquí como podemos ver la cantidad de jesuitas que hubo en Japón, unos 140, llegando a los casi 150 en el 1590, de 1590 al 1614-15, que es cuando se da la expulsión general. O sea que para lo que era en aquella época la misión de Japón, era un número muy grande de jesuitas que teníamos trabajando aquí. También las nacionalidades, se puede ver ahí la línea roja, que el número de nativos, por así decirlo, de japoneses que se hicieron jesuitas, digamos, hermanos y sacerdotes,
creció mucho, digamos, ¿no? O sea que la iglesia en poco tiempo pasó a ser de una iglesia de misión extranjera a una iglesia nativa, una iglesia japonesa. Para darse una idea, como aparece aquí, digamos, en número de cristianos, en el 1614, cuando se da la expulsión general, había casi medio millón de cristianos, o sea, más o menos los que tenemos ahora. O sea que eso da un poco la pauta de cuánto creció el cristianismo y cuán rápido creció. Por eso es que los dirigentes de aquella época, los daimios, shogunes, tenían miedo de esta nueva fuerza cristiana, tenían miedo de que Japón fuera invadido, por así decirlo, conquistado por el cristianismo. En cuanto al estudio, por ejemplo, también tenemos esta copia en japonés de lo que sería el libro de texto de hoy, digamos. También pues, llegó a ser parte de la cultura, como vemos en este abanico aparece la iglesia que los jesuitas tenían en Kioto, un edificio así estilo japonés. También vemos que en los byobus, digamos, en los dibujos de aquella época, también aparecen la figura de los sacerdotes misioneros, los hermanos, como parte de la vida de la cultura de Japón. También, por ejemplo, aquí tenemos otro detalle que están vendiendo rosarios. También celebrando misa. Este biobu no se sabe de qué época es, pero se supone también que es del 1600, 1620, una cosa así, digamos, ¿no? Porque ya después de 1614 no había sacerdotes que celebraran, por lo menos en público, la misa. Dentro de la relación entre Japón y Europa, sobre todo Japón y el Vaticano, tenemos la Embajada de los Cuatro Jóvenes, de los cuales Nakamura Julián es beato, que fue beatificado en el 2008. Estos cuatro jóvenes con el padre Mezquita van hasta Roma, ven al Papa y después vuelven, digamos, ¿no? Una misión que dura casi 10 años en total, pero fue un encuentro, digamos, dar a conocer el Japón y dar a conocerle a los japoneses lo que era Europa, lo que era el Vaticano. Estaban las cartas que ellos dejaron en Imola, en Italia, una carta de saludo, digamos, con la firma de los cuatro jóvenes. Había daimios cristianos también, un daimio es un guerrero, un gobernador también, o sea, es político y militar a la vez, pero había muchos daimios cristianos, y en el caso de Takayama Ukon, que ahora fue beatificado, digamos, hace unos 5 años, es un estilo de dirigir al pueblo y a la vez dirigirlo cristianamente, ¿no? Esta es una de las cartas que escribió Takayama Ukon. Hosokawa Gracia, mujer noble, que también fue perseguida por ser cristiana en su época. Ella siempre protegió al cristianismo, a los cristianos. En aquella época también se tradujeron al japonés muchas obras piadosas. Aquí tenemos una parte, por ejemplo, de lo que dice de la oración. Y tenemos también que los cristianos le escriben a Roma, a los generales de la compañía, pidiendo indulgencias. O sea que había un contacto con Roma, con Europa, fluido. O sea, la iglesia ya era parte de la vida misma de Japón y Japón estaba, digamos, dentro de lo que sería la iglesia universal, se conocía en Europa. Y contra esto viene la expulsión del cristianismo, la persecución. Toyotomi Hideyoshi, que era uno de los que unificó Japón en aquella época, prohíbe el cristianismo en el 1587, pero hasta el 1590, digamos, por un tiempo querían ver los gobernantes qué era lo que pasaba, digamos. Cuando vieron que el cristianismo seguía creciendo, entonces se decidieron a la persecución. Este es el camino de los 26 mártires. Los 26 mártires son el primer grupo oficialmente martirizado por ser cristiano. Caminan todo el tiempo desde Kioto, que era la capital, que es el lugar donde los arrestan, hasta Nagasaki, porque Nagasaki era una ciudad cristiana. O sea, la idea era para que vieran cómo los mataban y que la gente se dejara del cristianismo. Un poco era escarmiento público. Tengo una pintura que hay en México, en Cuernavaca, que representa también el martirio. Como ustedes sabrán, dentro de los 26 mártires hubo uno mexicano, Felipe de Jesús. Detalle del martirio. En aquella época, en el 1590, Nagasaki era una ciudad mucho más chica de lo que era ahora, pero como ven acá todos los cuadros rojos, los círculos rojos son iglesias o instituciones religiosas, o sea que era casi toda la ciudad era cristiana. Este es el lugar del martirio. En este momento está la iglesia y el museo con el monumento, es todo un santuario nacional. Es el lugar donde murieron ellos y también el lugar de peregrinación de todo el país y también de mucha gente extranjera también. Del interior de la iglesia, del santuario.
Y dentro del santuario tenemos estas reliquias de Juan Boto, Pablo Miki y Diego Quisay. De los 26 había tres jesuitas. Estas son las reliquias de los tres jesuitas. Claro, la iglesia está a cargo de los jesuitas. Entonces, evidentemente, era más fácil para los jesuitas tener reliquias de los correligionarios. Certificado que dice que el padre Morejón recibió esa reliquia y él certifica que son auténticas. También esta reliquia con sangre de los mártires que se conservó por mucho tiempo en el extranjero y ahora está también en el Museo de los Mártires. Tomás Kosaki, de los 26, había uno de 14 años. Tomás le escribe una carta de despedida a su madre, esto es una estatua, en Mihara, que es uno de los lugares donde ellos pasaron antes de llegar a Nagasaki. Este contenido de la carta se ve como él se hace cargo de sus hermanos Mancio y Felipe, que no vengan a mano de gentiles, dice, o sea que recomiendan la fe, ¿no? O sea que un muchacho de 14 años ya estaba no solo preparado para recibir la muerte, sino también se acordaba de sus hermanos, de su madre, una caridad cristiana, digamos, muy rica y a la vez un corazón muy grande, ¿no? Los artículos, los documentos del martirio quedaron escritos y se mandaron. Muchos de esos están en el archivo romano, este es uno de ellos, donde, por ejemplo, el padre Luis Freud, que fue testigo ocular del martirio, pone cómo eran las cruces, que había dos transversales y que estaban sentados o colgados en la cruz, pero no clavados como sería el caso de la cruz de Jesucristo. Un mural que describe un poco el camino de ellos desde Kioto hasta Nagasaki, va como subiendo. Estatua de Pablo Miki también muy grande que hay en el museo, otra más. Y en aquella época cabe decir que no fueron solo los 26 mártires, sino que hubo muchísimos martirios. Se considera que hubo miles en todo el país. Y en el lugar de Nisisaka, el lugar donde murieron los 26 mártires, también, por ejemplo, este gran martirio del 1622, mueren 53 mártires todos juntos. Como ven, aquí tenemos dominicos, franciscanos, jesuitas, laicos, cantidad de gente que murieron juntos por conservar el cristianismo y por declararse cristianos. Esta es una pintura donde se juntan un poco imaginariamente o digamos como resumiendo un poco todos los mártires jesuitas de la época. Se considera también que hubo unos 100 mártires, un poco más, un poco menos, de jesuitas, nada más que de jesuitas en Japón, y por supuesto laicos miles, digamos, y de las otras órdenes también. Pero para darles una idea de cómo esto se conservó, se conoció también en Roma, ¿no? Durante la época del cristianismo también la parte cultural, digamos, artística, por ejemplo, esta imagen de la Virgen, que está pintada en papel japonés, en papel de arroz, y que se considera los cristianos ocultos conservaron por mucho tiempo como tesoro. Durante la persecución también muchos cristianos escribieron a Roma pidiendo oraciones y como jurando fidelidad al Papa. Digamos. Tenemos aquí muchas, digamos, juramentos de fidelidad y también se pide oraciones. Está la parte japonesa, la versión japonesa, una traducción en inglés con la firma de este documento que vemos, por ejemplo, más de la tercera parte, de las dos terceras partes de los que firman aquí después mueren mártires y muchos de esos han sido beatificados ya. Esto es en la tiempo ya de la persecución en Unzen, donde había aguas sulfurias. Por supuesto que esto es imaginatorio, pero de todas formas indica un poco el lugar ya aterrador que era el lugar donde los martirizaban. De esa época también conservamos algunas cartas de los mártires japoneses, en este caso del beato Nakaura Julián. Como él había estado, era uno de los 4 jóvenes que fue a Europa, conocía bien latín y portugués. Esta carta está escrita en portugués. Y el original se conservó en Roma, porque él escribió esta carta a Roma, y de ahí, desde Roma, vino, ahora está en el Museo de los 26 Mártires en Nagasaki. Esta es una imagen de la muerte de Nakaura Julián, los ponían boca abajo, entonces iba muriendo lentamente, digamos, una tortura muy cruel. También en esta época, 1675, cuando se publica este libro, también ya se conocían los nombres. Por ahí ven Julianus Nakauras Reñón Chapune. O sea que se conocía, a pesar de que se supone que no había intercambio de personas y demás, pero la información pasaba. Esto en Macao, por ejemplo, como verán, cajones llenos de huesos, que son todas reliquias de mártires japoneses. Claro, como todo lo que quedó en Japón se terminó destruyendo, entonces los cristianos empezaron a sacar
del país a exiliar, por así decirlo, reliquias de los mártires. Algunas de ellas después han vuelto a Japón. Llegamos a la época entonces del cristianismo oculto. Por ejemplo, esta pintura era del último tiempo del cristianismo abierto, digamos. Algún pintor japonés que pone aquí donde está el círculo están San Ignacio y San Francisco Javier adorando al Santísimo Sacramento. Como verán, después en la época de la persecución, cuando no había cristianismo abierto, en el cristianismo oculto, se conservan estas imágenes que copian un poco esa antigua, pero la disfrazan, digamos, para que no sea tan evidente, digamos, que era copia de esta imagen, ¿no? Pero claro, los cristianos que habían conocido esta imagen de los 15 misterios rosario, evidentemente conocían que se trataba de eso. También durante la persecución ponían dentro de este vaso, este jarrón, digamos, que es para conservar el ocha, el té japonés, se guardaban este tipo de imágenes, se ocultaban. Y parte de eso, por ejemplo, ha sobrevivido la persecución y ahora se conserva como objeto de valor, digamos, cultural. Como verán, hay de todo, hay pedazos de hostia, hay pedazos de rosario, digamos, lo que quedaban, alguna cruz medio rota, es todos los elementos de devoción popular. También llegado el momento, hacían estas imágenes, por ejemplo, de San Ignacio, grabada en una caparazón de hostia, digamos, ¿no? De ostra, digamos, como no tenían metal o no podían importar desde afuera medallas, las hacían ellos recordando o copiando lo que tenían. Llegó un momento que para ocultar el cristianismo, por ejemplo, usaban estas imágenes budistas y decían que le rezaban a este señor, digamos, que representa a Cristo, que dice que, por ejemplo, está muy flaco porque ayunó 40 días por nosotros. Hacían como una relectura del cristianismo de alguna imagen que era budista y que no era cristiano, pero los cristianos la usaban para rezarle a Cristo. Vemos aquí una de las ceremonias en Nagasaki. Ya en este momento no se oficia más, pero en el 1995 todavía señor Iwamura, perdón, hacía esta celebración, digamos que se supone que es tradición. Cuando no hubo más sacerdotes, entonces una persona que era elegida por la gente, por la comunidad de cristianos oculto, hacía esta celebración que es un recuerdo de la misa, no es consagración ni mucho menos, pero recuerda, digamos, los gestos del el sacerdote en la misa. Esta celebración tenía lugar en muy pocas ocasiones, por supuesto, porque para evitar que fuera conocido si los oficiales llegaban a pensar que esto era cristiano, por supuesto había persecución y martirio. Pero como ven, se parece mucho digamos, a lo que movimientos de un sacerdote en la misa. Dentro de los muchos lugares que los cristianos ocultos conservan, está el lugar en Ikitsuki, en la zona de Nagasaki, donde van a juntar un agua que se supone que es agua santa porque es de una isla donde murieron mártires, digamos, muchos de ellos, Gaspar Nishi y compañeros que ya han sido beatificados. Entonces, una vez al año iban a la isla esta y, digamos, juntaban el agua bendita, digamos, el agua de los mártires. Y mientras juntaban el agua, hacían o sea, rezaban eh, y celebraban con sake, digamos, con vino japonés y demás, como no es una misa, pero es una celebración conjunta de oración, digamos, común. Mientras juntaban el agua, rezaban, digamos, distintas oraciones, eh, todos vestidos de este kimono azul, digamos, que es como decir las vestimentas del sacerdote, digamos, recordando eso, digamos, ¿no? Y tienen, por ejemplo, las oraciones del Padre Nuestro, la Ave María, el Gloria, un poco recordándolos así, digamos, eh, escuchándolos en este momento no suena japonés, sino que como una mezcla, digamos, de lo que sería latín, lo que sería japonés. Dentro de los muchos edictos de prohibición, esto es noticia de recompensa. Entonces, no solo que se perseguía, sino que se obligaba a los que conocían algo acerca del cristianismo a delatarlos para no caer en complicidad. Y por ejemplo, ¿no? Al delator de un sacerdote le daban 500 monedas de plata, al delator de un hermano 300, una cantidad muy grande de dinero. O sea, la idea era extirpar totalmente el cristianismo
Pero el cristianismo pasó, como recién acabamos de ver, a una fase oculta. Dejó de ser abiertamente cristiano, pero se mantuvo la fe en el corazón de la gente con otra forma de expresión. Durante este tiempo también hubo algunos intentos de volver a Japón, por ejemplo, en el 1680, cuando ya no había cristianos en Japón, este padre Antonio Tomás propone hacer un seminario en las Islas Marianas y de ahí preparar misioneros para enviarlos a Japón y a China. Desgraciadamente el proyecto este no prosperó, pero el padre Sidoti, que vino en 1700, a principios de 1700, un poco siguió las líneas de este proyecto. Durante la persecución también otra de las formas de descubrir si había cristianos o no era el fumier, digamos, lo hacían pisar una imagen santa como renuncia pública, no, que esa persona no tiene nada que ver con Cristo, con la Virgen. Recién ya en 1880 en adelante los misioneros de la Misión Extranjera de París vienen a Japón y entonces se da el reencuentro de los cristianos, que es la famosa iglesia de Oura, que en este momento es monumento nacional en Japón, donde las mujeres piadosas de la zona de Urakami van y le preguntan al padre este nuevo. Ellos no habían visto un padre, por supuesto, hacía 300 años que no había un padre en Japón. Entonces le hacen tres preguntas, ¿no? Si reconocían al Papa como cabeza de la iglesia, si reconocían a la Virgen como Madre de Dios y si estaban casados o no. Estas tres preguntas eran para diferenciar de los cristianos protestantes que estaban también empezando a venir a Japón. O sea, durante tanto tiempo ellos conservaban claro qué era la distinción entre católicos y protestantes y cómo distinguir si un sacerdote era sacerdote o no. Después se da, ya una vez que cantidad de gente, cientos de personas vuelven de cristianismo oculto a cristiano abierto, empiezan así toda la gente, toda la comunidad a hacer las iglesias, a hacer de vuelta el culto abiertamente. Esta foto también es del tiempo de la guerra, cuando quedó todo destruido, aún así la cantidad de gente que se juntaba para rezar. Esto ya en 1962, cuando se inaugura el lugar del monumento de los 26 mártires. Una fiesta muy grande, eran los 100 años de la canonización de los 26 mártires. Entonces, en el interior del Museo de los 26 mártires, también el San Juan Pablo II vino y rezó enfrente del monumento en aquella época, en 1981. La Madre Teresa también estuvo en el museo un poquito más tarde, en el 1982. Después el cardenal Socca, a los 400 años del martirio de los 26 mártires, trae un mensaje del Papa Juan Pablo II diciendo que recordaba la visita que había tenido en este monumento. En el 2008 se da la beatificación de los 188 mártires, entre los cuales están Acaura Julián del Cayablé, de los que están también muchos de los que firmaron los documentos que acabamos de ver. O sea que esta historia del martirio sigue presente y se sigue celebrando entre nosotros. Para terminar, vamos a escuchar lo que el Papa Francisco dijo. Este lugar es ante todo un monumento que anuncia la Pascua, pues proclama que la última palabra, a pesar de todas las pruebas contrarias, no pertenece a la muerte sino a la vida. No estamos llamados a la muerte, sino a una vida en plenitud. Ellos lo anunciaron. Sí, aquí está la oscuridad de la muerte y el martirio, pero también se anuncia la luz de la resurrección, donde la sangre de los mártires se convierte en semilla de la vida nueva que Jesucristo a todos nos quiere regalar. Su testimonio nos confirma en la fe y ayuda a renovar nuestra entrega y nuestro compromiso para vivir el discipulado misionero que sabe trabajar por una cultura capaz de proteger y defender siempre toda vida a través de ese martirio del servicio cotidiano y silencioso de todos, especialmente hacia los más necesitados.